Antes que nada, muchas gracias al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, el doctor Carlos Prieto Godoy. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de estos espacios de reflexión. Bueno, de lo que les voy a hablar hoy es, tratando de enlazarlo al tema del Congreso, es tratar de ver una problemática que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Hablar sobre el Poder Judicial de la Federación de México ante el objetivo 16 de la Agenda 2030. Como han visto a lo largo del Congreso, los objetivos de la Agenda 2030 son alrededor de 17. Uno de ellos, que es el numerado con el 16, se refiere a cuestiones relacionadas con paz, seguridad y justicia. Por eso enlazamos ahí una de las cuestiones más importantes dentro de estos objetivos en los diseños institucionales de cualquier Estado democrático en el mundo. Sobre todo aquellos estados que aspiramos a ser estados con una democracia constitucional. Este objetivo en particular busca la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y dentro de este objetivo esencial o genérico, busca garantizar en estas sociedades el acceso a una justicia para todos en condiciones de igualdad de acceso y de oportunidades, ¿sí? Además, busca construir instituciones eficaces, transparentes y responsables. Y ahí es donde podemos enlazar cómo es que el Estado mexicano ha construido el Poder Judicial de la Federación para cumplir estos objetivos de construir instituciones sólidas, transparentes, responsables, pero que además sean efectivas. Y la efectividad en el Poder Judicial de la Federación tiene que radicar en su principal objetivo constitucional, que es la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Sí, esa es la esencia del Poder Judicial de la Federación y por eso me centro en esta ponencia específicamente en ese Poder Judicial y no voy a referirme a los poderes judiciales estatales que también son un elemento importante para la construcción de instituciones sólidas. Pero en el Poder Judicial de la Federación es el bastión de todo nuestro sistema jurídico que tiene como propósito fundamental que todos y todas podamos tener realmente un ejercicio efectivo de los derechos humanos, inclusive a través de mecanismos jurisdiccionales que realmente los protejan y los garanticen. ¿Cuál es el problema esencial que tenemos en el Poder Judicial de la Federación? Que lamentablemente, a pesar de todas los orgullos que nos puede generar, por ejemplo, el juicio de amparo que hemos compartido con otras sociedades, con otras tradiciones jurídicas en el mundo, pues resulta que ese principal orgullo para el sistema mexicano, que es el juicio de amparo, ha sido muy poco eficiente para garantizar su propósito fundamental, que es el respeto de los derechos humanos por las vías jurisdiccionales. Y aquí podemos desprender cuál era la realidad, y que además sigue siendo, lo vamos a ver en un momento, cuál era la realidad que se tenía como Poder Judicial de la Federación en México antes de la reforma constitucional de 2024, que estableció un mecanismo distinto para poder elegir a nuestros juzgadores. Y la razón esencial para poder hacer esos cambios radica en diversos elementos que yo he identificado, como la ineficacia del propio sistema jurídico del juicio de amparo y de sus instituciones encomendadas para garantizarlo, que, por ejemplo, te puede determinar que en cada 100 juicios de amparo que se presentan ante un órgano del Poder Judicial de la Federación, solamente en el 34% de ellos, o sea, 34 casos de cada 100, reciben una solución de fondo. ¿Esto qué quiere decir?
que solamente en esos 34 casos de cada 100, el Poder Judicial, los jueces que están que tienen la encomienda constitucional de garantizar derechos humanos, se pronuncian realmente sobre si existió o no una violación a esos derechos humanos. Y se pronuncian para darle contenido y alcance a esos derechos, para ver cómo los hacemos efectivos y cómo se tendrían que garantizar. Es muy bajo, pero además no solo eso, de ese 34%, solamente en el 24% se terminan pronunciando, concediendo la protección al ciudadano, es decir, verificando que efectivamente se dio una violación a un derecho humano y que por lo tanto tiene que ser protegida por la justicia federal. Es realmente baja la eficacia del mecanismo, si lo vemos en números duros, en relación al costo que nos representa el Poder Judicial, particularmente entendiendo que el 90% de los asuntos que conocen los órganos jurisdiccionales federales, llámese jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación, que estos todavía tienen una mayor restricción en materia de protección de derechos, particularmente en el juicio de amparo, porque solo conocen de las violaciones que pudieran darse por parte de jueces de distrito en determinados procedimientos federales, entonces no propiamente por todas las autoridades, y la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta principal actividad que deberían de realizar es muy deficiente. Cuando reciben alrededor de, en los últimos años ha variado, ha ido, a partir de 2018 ha habido varias variaciones en su presupuesto, pero ha oscilado entre los 70,000 y los 80,000 millones de pesos anuales que se le otorgan al Poder Judicial de la Federación, cuyos 90% de actividades está destinada a la protección de derechos humanos por mecanismos jurisdiccionales, respecto de los cuales solo en 34 de cada 100 casos se pronuncian sobre el fondo. Entonces, si lo vemos objetivamente bajo esos parámetros, tenemos un Poder Judicial de la Federación sumamente deficiente. Y esas deficiencias radican en muchos aspectos relacionados tanto con el diseño institucional como con sus propias metodologías de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo se designaban a los jueces antes de esta reforma de 2024? Siempre se habían designado por se había generado una cooptación del Poder Judicial, derivado en que antes de la reforma de 1994, los jueces y magistrados eran designados directamente por los ministros de la Corte. A raíz de que en 1994 se crea un Consejo de la Judicatura Federal y se pretende establecer las bases de lo que se denomina la carrera judicial, que es un servicio civil de carrera, que se supone que debería de estar abierto a todo el mundo para poder participar en él, resulta que de 1996 que se instaura el primer concurso público de oposición para que cualquier persona supuestamente pudiera acceder al cargo de juez o magistrado, solamente se dieron 63 concursos de oposición hasta 2024. Y además, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que se estableció en 1994 señala que los concursos de oposición tenían que hacerse de forma abierta o interna. Se tenía que dar prevalecencia a los concursos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que en los concursos abiertos se supone que podíamos intervenir todos los ciudadanos y en los concursos internos solo podían intervenir quienes ya estaban en el Poder Judicial de la Federación. Y curiosamente, para ingresar al Poder Judicial de la Federación, aunque fuese como becario, pues necesitaba la aprobación de un titular de un órgano jurisdiccional, llámese juez, llámese magistrado. Y entonces era totalmente restrictivo el acceso a esos concursos de oposición.
Y de además, si tomamos en cuenta que de esos 63 concursos que se dieron entre el 96 y 2024, solamente hubo 6 concursos abiertos a toda la población. Todos los demás fueron internos especializados o dirigidos específicamente para mujeres que ya formaran parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces era una falacia el señalar que todos tenían la posibilidad de acceder. No había manera si no formabas parte de las cúpulas o te respaldaba a alguien que formaba parte de esas cúpulas. Simplemente era prácticamente imposible. Llegaban gente que empezaba con su trabajo y su lucha, sin duda, a conseguirlo, pero no era la generalidad. Porque además de esos 6 concursos abiertos que se hicieron, pues no eran abiertos a toda la población, los llegaban a ser abiertos, pero ¿qué creen? También los restringían, porque solo los abrían para otros integrantes de órganos jurisdiccionales locales, de los tribunales de justicia administrativa, tanto locales como federal, o quienes laboraban en juntas federales de conciliación arbitraje, o las locales, o tribunales agrarios. Entonces, tampoco había una apertura generalizada en esos concursos abiertos. Todo eso, pues fue derivando en una completa cooptación del Poder Judicial de la Federación para la designación de esos concursos. Cuando además, más bien para la designación de esos cargos, cuando además en esos concursos se formulaban normalmente 3 etapas. Una primera etapa era un examen de opción múltiple, en el que se daba una calificación aparentemente objetiva, porque si tenías 99 aciertos de 100, pues es totalmente objetivo, pero después pasabas a otra etapa que normalmente era la preparación de una resolución por la cual dieran una solución a un caso concreto, que también podía tener un parámetro objetivo un poquito menos razonable que el otro, pero había criterios que podían ser calificados. Pero la tercera etapa, a la que además se le daba mayor prevalecencia en la calificación definitiva, se daba a través de entrevistas ante un comité que lo designaba el propio Consejo de la Judicatura entre los propios jueces o magistrados. Y entonces, pues obviamente había ocasiones que muchos de los participantes que en las 2 primeras etapas podían estar en los primeros lugares, pues resulta que en las entrevistas se iban al lugar 20 y ya no alcanzaban los espacios que en ese momento se estaban concursando. Todo esto, les repito, fue dando lugar a una cooptación por parte de las élites que dirigían el Poder Judicial, ¿sí?, para asignar a los distintos titulares de órganos en posiciones claves de control de gobierno, ¿no? Particularmente en juicios de materia administrativa, que en el global de los juicios de amparo que tiene el Poder Judicial representa aproximadamente el 40% de los asuntos que resuelven. Además, se daba una situación particular, no había igualdad en la designación de dónde iba un juez a determinado circuito o a determinado distrito. Podemos ver casos donde hijos de ministros, ¿sí?, estaban designados en el primer circuito judicial que tiene su sede en la Ciudad de México, y quienes eran pues, gente que trabajaba y había pasado sus exámenes, etcétera, pues lo terminaban mandando a Salina Cruz, Oaxaca, o a lugares más alejados y a veces mucho más conflictivos en el ámbito social. Pero los hijos de ministros, de magistrados, pues solían estar protegidos, ¿no? Y los mandaban a los circuitos pues más demandados, como el 6º circuito, que es de Puebla, o el 3er circuito, que es aquí en Jalisco, ¿sí?, o el 4º circuito, cuarto o 5º circuito, no me acuerdo cuál es el de Nuevo León, pero son los circuitos más demandados, ¿no?, por el tipo de asuntos que se ven, etcétera. Toda esta situación pues iba cooptando el ejercicio de ese poder por grupos
de poder en el interior de la judicatura que terminaban decidiendo y ejerciendo un control de acuerdo a sus propios intereses de grupo y no tanto al verdadero control constitucional que tenían que ejercer. Además, también la deficiencia del Poder Judicial de la Federación en cuanto a esa eficacia de por qué tan pocos juicios son en los que se pronuncian y protegen derechos, radica en las metodologías de trabajo con las que siguen funcionando. Para que se den una idea, de 2018 a 2024, en 2018 se empezó a hacer por primera vez el Censo Nacional de Impartición de Justicia por parte del INEGI. Y entonces es a partir del momento en el cual pudimos ver algunos datos duros de lo que implica la impartición de justicia en México en el ámbito federal. En 2018 había alrededor de 600,000 juicios que ingresaban a nivel nacional. A la fecha, el año pasado se reportaron más de 1,900,000 juicios, que es un incremento bastante considerable. Cuando además el incremento en número de juzgados y de tribunales colegiados no ha sido significativo. Prácticamente ha sido como un 30%, porque había alrededor de 800, 900 órganos jurisdiccionales en aquel entonces y ahora hay alrededor de 1,400. Entonces, tenemos ahí un problema también del alcance que pueden tener en cuanto a números de juicios que pueden resolver los jueces en su jurisdicción, pero si además le agregamos que sus metodologías de trabajo están diseñadas para cuando esos juzgados o esos tribunales colegiados tenían una menor cantidad de juicios y le triplicas ese monto, pues obviamente lo que generas es una ley del embudo, ¿no? Tienes una cantidad muy importante y puedes sacar muy pocos juicios. Y cuando critico las metodologías de trabajo, esas metodologías también se deben de criticar desde el momento del diseño institucional en las propias normativas. Por ejemplo, ¿cómo resuelve un tribunal colegiado de circuito? Normalmente un tribunal colegiado de circuito se integra por 3 magistrados. Cuando un asunto ingresa, por ejemplo, un amparo directo, el presidente de ese tribunal lo instruye, lo integra y una vez que tienen todos los elementos para poder resolver, se lo turna a uno de los otros, a alguno de los integrantes, incluyendo el mismo, ¿no? Y a ese magistrado se le denomina magistrado ponente. Ese magistrado, ¿qué es lo que hace? Le turna el asunto a uno de sus secretarios que va a realizar el estudio y el proyecto de resolución. Cuando ese secretario tiene ese estudio y ese proyecto, se lo pasa al magistrado. El magistrado lo analiza, lo aprueba y después, conforme al artículo 184 y al artículo 185 de la ley de amparo, se supone que debe de enlistarse el asunto para su resolución 3 días antes de que se lleve a cabo la sesión, sin contar el día de lista ni el día de la sesión. Es decir, una vez que tienen el proyecto, lo enlistan para que pueda ser analizado por los otros 2 compañeros magistrados ponentes dentro de esos 3 días. Y pongo el ejemplo, si lo enlistan en un viernes, la sesión en la que lo van a discutir y resolver no puede llevarse a cabo sino hasta el jueves de la siguiente semana, porque tienen que mediar 3 días, lunes, martes, miércoles, ¿sale? ¿Cuál es el problema de esta situación? Dentro de esos 3 días, normalmente las partes acuden con los magistrados a hacer lo que se denominan alegatos de oídas, ¿no? Porque es su única oportunidad donde, primero, pueden conocer a quien juzga su asunto y, segundo, pueden reforzar los argumentos que hicieron valer en el momento que presentaron sus respectivos escritos, ya sea su demanda de amparo o sus alegatos o amparos adhesivos, ¿no? ¿Y qué ocurre después? Que normalmente se enlistan alrededor de 10 o 20 asuntos por magistrado. El magistrado que no es ponente tiene que analizar en esos 3 días
entre 20 y 40 asuntos de sus otros 2 compañeros, de expedientes que a veces son 3 o 4 tomos. Un tomo es como un libro en el que se van integrando todas las actuaciones del juicio y todo lo que alegan las partes. ¿Y ustedes creen que en esos 3 días les dé tiempo a esos otros magistrados de analizar realmente de forma profunda, con eficacia, cada uno de los argumentos que hicieron valer las partes en ese juicio? Es prácticamente imposible. Muchas veces cuando hago esta crítica en el Poder Judicial de la Federación me dicen, no, pero es que el asunto no lo discuten ni lo analizan en esos 3 días, muchas veces se discute antes. Bueno, pues si lo hacen, quiere decir que están violando la ley de amparo, porque el artículo 185 obliga a que las discusiones de esos asuntos se hagan en sesión pública, como un mecanismo de transparencia en la toma de decisiones, para que nosotros podamos ver qué es lo que discutieron. Muy parecido a lo que hace la Suprema Corte cuando discute los asuntos en el Pleno. Lo quisieron más o menos copiar, pero con una carga de trabajo muy diferente a la que tiene la Corte, ¿no? Entonces, en realidad eso va provocando que no hagan un análisis profundo, particularmente los magistrados que no son ponentes, y que su análisis en todo caso se base exclusivamente en lo que el secretario proyectista estableció en la sentencia o en el proyecto de sentencia. Y si el secretario proyectista dijo Juan donde el quejoso dijo Pedro, pues no se enteran. Porque además pasa mucho porque cometen muchas falacias que se llaman falacias del espantapájaros. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar a una conclusión que ellos pretenden, minimizan el argumento que supuestamente le están dando respuesta. Y entonces cuando tú dices, oye, me violaron mi derecho por A, B, C, te dicen, fíjate que tu derecho no fue violado porque X, Y, Z, que no tiene nada que ver con lo que el quejoso hizo valer o el recurrente hizo valer en su respectiva impugnación. Y todo eso, en un conjunto, pues va derivando en una cantidad de malas prácticas en la toma de decisiones que impactan directamente en los derechos de cada uno de los que podemos acudir ante uno de estos tribunales, ya sea como justiciable o como parte del juicio o como litigante. Además, este tipo de problemáticas han derivado en un contexto de desconfianza generalizada en la ciudadanía. Para que se den una idea, el Latinobarómetro de 2024 hizo una encuesta a nivel nacional en México, donde 34 personas de cada 100 dijeron que tenían una desconfianza total en los jueces en México. Y eso, pues como podemos ver con todos los datos anteriores que les he comentado, pues no es una fama que se han ganado de gratis, ¿no? Tiene que ver con muchas situaciones complejas de la práctica cotidiana que además se pueden resolver cambiando metodologías de trabajo, en el que quienes tengan que juzgar puedan conocer directamente de viva voz de las personas justiciables cuál es su causa de pedir. Y con base en esa causa de pedir, tomar la decisión correspondiente que consideren, obviamente apegados al marco constitucional y legal existente, e incluso al marco internacional en materia de derechos humanos. Esta situación además había generado una serie de conflictos de interés por parte de los integrantes del Poder Judicial, que se vieron reflejados en muchas de las actuaciones que en política pública, en ciencias políticas se le denomina como lawfare. ¿Qué quiere decir esto? El lawfare es como una especie de guerra judicial para poder descarrilar un proyecto político. A través de mecanismos jurisdiccionales que aparentarían ser legales, buscan descarrilar determinado proyecto político, o por lo menos ponerle varios obstáculos. Cuando viene el cambio de administración en 2018, con una corriente política totalmente distinta a la que había
cooptado ese poder judicial, tanto en la Corte como en los órganos inferiores, ese tipo de situaciones fue cada vez más palpable. En casos muy concretos, como el intentar bloquear a través de juicios de amparo proyectos de obra pública como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o con el proyecto del Tren Maya, o la propia refinería. ¿A través de qué? De determinados despachos o activistas supuestamente independientes que normalmente se apoyaban en despachos que tenían muchas veces relaciones muy cercanas, ¿sí?, con muchos de los jueces o ministros que ya se habían retirado o se habían separado, y cuando se separaban ponían un despacho para poder ejercer el derecho después de su retiro, y cuyos asuntos normalmente caían en los juzgados o en los tribunales de aquellos titulares de los órganos que ellos mismos habían participado indirectamente en sus mecanismos de designación. Entonces, pues, ¿qué clase de independencia o imparcialidad como principio rector de la justicia se podía tener ante una situación como esa, donde el poder político indirectamente estaba dominado por una sola ideología o de una sola corriente de pensamiento, que además se había apoderado y había cooptado muchos de los nervios esenciales de ese sistema de protección de derechos jurisdiccionalmente, y que además lo estaban utilizando como un mecanismo de ataque político. Esa es parte de las justificaciones que dieron lugar a que en el 2024 se pudiera promover una reforma que modificara y tratara de romper estas redes de conflictos de intereses que permanecían en el Poder Judicial de la Federación. Y a raíz de eso se propuso en 2024 hacer la reforma constitucional en la que se pretende elegir a todos los jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación a través del voto popular. Y muchos dirían, hombre, es que el voto popular no es el mecanismo adecuado. Para eso les comento que, por ejemplo, la Comisión de Venecia, que es un órgano que pertenece al Consejo de Europa y que su nombre completo se llama Comisión para la Democracia a través del Derecho, y que se conoce mejor como Comisión de Venecia, está encargada de hacer estudios de derecho constitucional y derecho comparado, no solo de países europeos, sino de algunos otros países que forman parte de la propia comisión, países de América, Asia e incluso África, porque es un mecanismo alargado del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, para quienes no lo conozcan, es como una especie de Naciones Unidas, solo para países europeos. Y esta Comisión de Venecia, además de los países europeos, permite en algunos estudios la participación de otros estados, aunque no sean europeos. Y en estos estudios, la Comisión de Venecia ha determinado que los estados tienen un margen de apreciación y de actuación muy amplio en la designación y el nombramiento de sus jueces. Y ha determinado que normalmente los estados tienen diversos mecanismos de selección de jueces. Uno de ellos es a través de órganos de judicatura que, por medio de concursos públicos que normalmente que son abiertos y además transparentes, objetivos y razonables, terminan designando a esos jueces. Otro mecanismo es a través de designaciones parlamentarias directas, es decir, el parlamento de cada uno de esos estados son los que designan directamente quiénes van a ser jueces en ese sistema jurídico. Y una tercera opción es la elección por medio de mecanismos de democracia directa, para que la propia ciudadanía sea la que determine la elección de esos jueces. Entonces, México, en el ejercicio de ese margen de apreciación, determinó que a partir de 2024 se iban a elegir a todos los jueces del Poder Judicial de la Federación y además de los poderes judiciales locales. Pero
Pero cuando también entramos al análisis de si esto va a resolver o no los problemas que antes he descrito en relación a las deficiencias de nuestro propio sistema jurídico y de nuestro sistema de justicia para la garantía de derechos, pues nos damos cuenta que tampoco es la solución. Es un mecanismo que busca romper con esas redes de conflictos de intereses que existían, sin duda, pero no por sí mismo va a mejorar la calidad de la impartición de justicia en México, porque se necesitan cambios mucho más profundos y sobre todo en cuestiones muy prácticas, como es la manera en que los juzgados y los tribunales trabajan y resuelven los asuntos, para que el juez o el magistrado no solo vaya a firmar sus sentencias después de haber ido a un desayuno o a una conferencia, mientras el resto de sus colaboradores están haciendo los proyectos de sentencia y se llevan jornadas de 16, 18 horas, se llevan su trabajo a su casa para trabajar sábados y domingos en sus días de descanso para poder sacar el trabajo y los jueces y magistrados puedan llegar a firmar. Esas son las cuestiones que tenemos que cambiar y la elección popular por sí misma no lo va a hacer. ¿Qué hizo la reforma judicial además de elegir a jueces y magistrados por voto popular? También generó un mecanismo de separación entre quienes administran los recursos de ese poder judicial, los recursos públicos que se le dan a ese poder judicial, y las actividades propiamente jurisdiccionales. Antes, el Consejo de la Judicatura era el que determinaba cómo se ejercían esos recursos, cómo se designaban a los jueces, dónde se tenían que abrir determinados circuitos judiciales, dónde se creaban nuevos órganos jurisdiccionales, etcétera. Y además decidía cómo se gastaba el dinero. Y ese Consejo de la Judicatura, además, estaba encabezado por la misma persona que encabezaba a la Suprema Corte de Justicia como máximo tribunal del país. Y entonces el presidente de la Suprema Corte, pues tenía muchísimo poder en ese aspecto, porque no solo dirigía los debates que se daban en el seno de la Corte, sino también administraba, por ejemplo, un canal de televisión, que es Justicia TV. O se encargaba de administrar las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, que hay prácticamente una en cada entidad federativa y son 52 en total, algunas entidades tienen más de una, que son mecanismos de difusión de cultura jurídica. ¿Eso necesariamente lo tendría que estar haciendo el presidente del alto tribunal del país? Pero no solo eso, también resolvía los casos de responsabilidades administrativas de sus propios servidores públicos. Y, por ejemplo, ahora que muchos de los detractores de la reforma judicial dicen que no se respeta con ella la independencia y la imparcialidad, pues ¿qué creen? Resulta que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura pues tampoco respetaba la imparcialidad y la independencia en los juicios contra sus propios trabajadores. Porque, por ejemplo, en conflictos laborales entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte, con los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, los instruía una comisión de conflictos laborales y en un primer momento los resolvía la propia Corte. Hubo una reforma en 2021 que quitó esa atribución para moderar o pretender garantizar esa independencia, y resulta que la comisión resolvía en primera instancia y en segunda instancia el pleno de la Corte, que curiosamente lo hace en sesiones privadas, ni siquiera en sesiones públicas. Y entonces también te cuestionas cuál era el grado de transparencia en la toma de decisiones y sobre todo el grado de independencia e imparcialidad que podían tener cuando ellos mismos decidían si la Corte era responsable o no
patronalmente o en una responsabilidad laboral en ese tipo de conflictos con sus propios trabajadores. A raíz de eso, se crea con la reforma un tribunal de disciplina judicial. Y ese tribunal de disciplina judicial tiene como propósito el poder hacer que los jueces rindan cuentas de las decisiones que toman en esos juicios. Cuando el Consejo de la Judicatura Federal existía, resulta que tenía dos órganos importantes, la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Disciplina. Para que se den más o menos una idea, del 94 a 2024 se sancionaron a menos de 300 juzgadores, pero se presentaron cerca de 15,000 quejas y denuncias contra ellos. Y la razón fundamental decía que no se podía entrar al análisis de sus determinaciones para ver si habían cometido alguna irregularidad en ellas, porque era parte del respeto al principio de independencia judicial. Sin embargo, ¿cómo puedes saber si un juzgador realmente actuó apegado a derecho si no analizas el contenido de su propia resolución? Porque solo analizando el contenido podrás conocer si respetó precedentes, si realmente aplicó la norma jurídica correcta al caso concreto para darle solución, si atendió todas y cada una de las causas de pedir que establecieron las partes en esos juicios. Si no lo analizas, no vas a saber nunca qué es lo que ocurrió. Y también es sabido que hay malas prácticas en el Poder Judicial, no solo lo de la Federación, sino de todo el país, donde una cuestión importante de corrupción pues es la venta de los sentidos de las resoluciones para favorecer a una parte o a otra. Y precisamente te dicen, oye, es que eso tenía que haber mecanismos para que se identificara cuántos se sancionaron. ¿Cómo los vas a sancionar si no los podías investigar? Entonces no teníamos tampoco datos concretos para poder determinar si se daban ese tipo de actuaciones o actos de corrupción, ¿no? Y a raíz de eso, todas estas atribuciones de rendición de cuentas para controlar a los jueces, se determinó que ahora la van a hacer 5 magistrados, que también en cuanto al diseño institucional de todo esto, pues es cuestionable si esos 5 magistrados van a poder realmente atender y establecer criterios claros de rendición de cuentas de más de 1,400 juzgadores en el país. Vamos a esperar cómo evoluciona toda esta situación para ver qué resultados y qué problemáticas nos va a dar este propio diseño institucional en los próximos años. Pero bueno, no hay que ser tan alarmistas. Yo también vengo con una propuesta. Para mí, creo que la solución no es exclusivamente la designación de jueces, o por lo menos no de todos. Sí creo que la designación a través de voto popular de las altas cortes, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede darse a través de mecanismos de elección popular. Y por una razón sencilla, porque de esa manera se podría garantizar la representatividad en esos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia que ahora la integran, de todas las corrientes políticas representadas en la sociedad mexicana, o por lo menos que pudiera darse esa representación lo más cercana posible a la realidad. Y la forma de hacer esa representación pues es a través de la representación política, de la participación ciudadana en los procesos electorales, para que no sea solo una corriente política la que domine la toma de decisiones tan importantes como las que toma la Suprema Corte en su seno, y que nos afectan a todos, porque la Suprema Corte establece jurisprudencia que va a obligar a todos los tribunales a decidir conforme a sus criterios, porque la Corte establece qué normativa respeta o no la Constitución
y cómo y de qué manera se tendría que aplicar para que la respete o expulsarla directamente del sistema jurídico. Para eso se necesita también tener diversos criterios en el entendimiento del derecho en el seno de la propia Suprema Corte. Y por eso es importante que haya pluralidad. Y la pluralidad la garantizas con la participación política. Además, creo que es importante que no solo esas altas cortes sean electas, también tendrían que ser electos los miembros del órgano de administración judicial, que fue el que sustituyó al Consejo de la Judicatura en las atribuciones administrativas, porque a final de cuentas esos órganos ejercen políticas públicas que nos afectan a todos, pero en el momento actual no podemos elegirlos. Fue una de las cosas que dejaron fuera del proceso de elección popular. Y es una decisión fundamental el que nosotros podamos influir en esas políticas públicas a través de la designación de sus titulares. Y finalmente, una segunda propuesta es: la elección de todos los jueces es muy complicada por el número, por las particularidades. Les voy a poner nada más un ejemplo. Yo soy de la Ciudad de México, ahí radico, y en la Ciudad de México solamente de magistrados en materia administrativa se iban a elegir 32. Cuando yo fui a la casilla electoral para poder ejercer mi derecho de voto, resulta que solo pude elegir a 2 personas dentro de esas 32 en la materia administrativa, que era un hombre y una mujer. ¿Y los otros 30? ¿Quién decidió por mí? Pero todos juzgan los asuntos que están en ese circuito judicial, que es el primero. Entonces, eso se hizo a través de una decisión del Consejo General del INE que restringió cómo se podían hacer esos procesos de elección, porque si no hubiera sido muy complicado el poner en una boleta todas las opciones y todos los candidatos, tomando en cuenta que para un solo puesto había por lo menos en ocasiones entre 6 y 9 candidatos. Para uno solo, imagínense si íbamos a elegir a 32, ¿cuántos candidatos solamente iban a haber en esas boletas? Entonces, tenía una lógica en cuanto a la racionalidad para poder hacer efectivo ese proceso. Pero viendo que es tan complicado, lo que tienes que hacer en ese tipo de designaciones es fortalecerme y crear un nuevo mecanismo de carrera judicial, y no como estaba, que fue totalmente cooptado, pero que además, para poder acceder a ese sistema de carrera judicial y a la designación de jueces y magistrados, que primero te formen y luego ingreses al Poder Judicial. A la fecha, la Escuela Federal de Formación Judicial, su mecanismo esencial es un mecanismo de capacitación continua. Es decir, primero ingreso y después te formo. Primero ingresas y después te formo. Hombre, pues así no es muy eficaz la forma en que puedes formar a alguien. Y si tienes que pasar por todas las escalas de la carrera judicial, que iba antes del 2021 nada más actuarios, secretarios, jueces y magistrados, a partir del 2021 se integraron oficiales, las oficialías judiciales, pero por ejemplo tú no podías participar o no se hacían procesos de oposición para poder ocupar una secretaría de estudio y cuenta en la Suprema Corte. Esos eran de designación directa por parte de los ministros. Pero eso sí, todos ellos formaban parte de la carrera judicial para que después pudieran participar en los concursos internos para ser magistrados, saltándose incluso la posibilidad de pasar primero por ser juez, porque a final de cuentas era un mecanismo de control, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar nuevamente ese sistema de carrera judicial. Yo creo que en esta reforma que se hizo fue una oportunidad perdida para hacer un cambio radical, que podamos crear una verdadera escuela de formación de juzgadores, para que desde que sale una persona
de su licenciatura en Derecho pueda participar en igualdad de oportunidades y con igualdad de acceso para ingresar a esa carrera de formación judicial y una vez egresado de toda esa formación, se incorpore al servicio activo. Y eso tiene que cambiar, o es una de las propuestas que yo hago. Y la tercera propuesta que hago es, tenemos que cambiar las metodologías de trabajo. No podemos seguir funcionando con sistemas diseñados para una cantidad muchísimo menor a la que se tenía y mucho menos a través de mecanismos que son realmente arcaicos para la realidad que vivimos. Tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor herramientas como la inteligencia artificial para que nos ayude a desahogar todas las labores administrativas o los acuerdos de trámite que se llevan a cabo en un órgano jurisdiccional para poder ayudar al propio personal a realizar su función principal, que es resolver el fondo de los asuntos. Y tenemos que cambiar además las políticas de medición de todas las actividades que realicen para que no solo se centren en un aspecto meramente cuantitativo de cuántos asuntos tuviste, cuántos asuntos resolviste y nunca te enteres si los resolvió correctamente o no. Tenemos que crear mecanismos que valoren cualitativamente la calidad de las sentencias que emiten, si resolvieron realmente el conflicto por el cual las partes fueron ante el tribunal a intentar resolver y garantizar sus derechos. Si no encontramos un mecanismo que verifique y que realmente garantice un acceso a la justicia eficaz y que otorgue una verdadera protección a los derechos humanos de las personas, estamos abriendo la puerta no institucional como mecanismo de solución de controversias o conflictos. Y esa puerta no institucional pues tiene muchas variantes y en una sociedad que pretende ser democrática pues no tiene ninguna cabida. ¿Sí? Entonces, con esto cierro y señalo que atendiendo a esos criterios que están establecidos en los objetivos, en el objetivo 16 de la Agenda 2030, que establece como una meta fundamental el poder crear instituciones sólidas, transparentes y responsables, que además sean eficaces en la garantía de derechos humanos, pues creo que en la forma en cómo teníamos diseñado el Poder Judicial de la Federación, como lo hemos pretendido modificar, al menos en su estructura orgánica, pues estamos todavía muy lejos de poder cumplir con esos objetivos. Y tenemos desde la academia, desde foros de discusión como este, generar nuevas ideas y nuevas formas de resolver un problema que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Porque como les digo muchas veces a algunos de mis alumnos, nunca sabemos de qué lado de la barandilla nos va a tocar estar. Muchas gracias. No sé si van a hacer, creo que con esto terminamos, ¿no? Porque creo ya concluye, o quieren hacer algunas preguntas, no lo sé. Como nos digan los organizadores. Ya, concluimos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Que Dios los bendiga. Agradecemos el valioso aporte del maestro Óscar Eduardo Guízar López en este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en Entornos de Incertidumbre, a quien entregamos un merecido reconocimiento. Bueno, ya saben el contenido de esta constancia, no la leeré nuevamente, así que solo me resta agradecerte, querido amigo, maestro Óscar Eduardo Guízar López, por pues compartirnos un poco de tus experiencias, tu visión de lo que ocurre con la justicia
y el sistema que tiene como misión última la impartición de justicia en este país, que por supuesto es un derecho humano el recibirla de manera objetiva, legal, imparcial y apegado a todos esos principios del Estado democrático constitucional de derecho. Eso nos acercará sin duda a esos objetivos de desarrollo sostenible y pues esto es cansado, pero no podemos dejar de decirlo porque no hay otro camino. Entonces, muchas gracias, maestro Óscar, por visitarnos y te entrego esta pequeña constancia a manera de reconocimiento. Muchas gracias.